Este es el video número 3 del curso de Access 2016. En este video vamos a ver el tema de restricciones. Una restricción permite definir cómo la base de datos va a exigir de forma automática la integridad de la información. En el gráfico podemos ver los datos que van a ser ingresados a la base de datos. No solamente, para aclarar, las restricciones van a activarse o van a evaluarse cuando los datos se ingresen, también van a hacerlo cuando los datos se eliminen. Esto es importante. Entonces podemos ver cómo los datos van a ingresar a la base de datos, pero las restricciones lo que nos van a permitir es que se evalúe primero la consistencia de la información, la integridad de la información, para luego sí almacenarse o cancelarse la operación. Entonces una restricción es una condición que obliga el cumplimiento de ciertas condiciones en la base de datos. Se verifican cuando se ingresan, modifican o eliminan datos de alguna tabla. La restricción no va a permitir la modificación en la base de datos si la restricción se incumple. Y además, las restricciones se aplican a las columnas. Existen 4 tipos de restricciones que vamos a ver. La primera que veremos será la de campo requerido, luego de regla de validación, de clave primaria y de clave foránea. Luego los vamos a ver directamente sobre el ejemplo de Access para que se entienda mucho mejor. La restricción de campo requerido obliga a que los campos que hayan sido definidos como requeridos contengan datos para poder realizar la inserción o modificación del registro. Esto es muy útil cuando estamos en una tabla, por ejemplo queriendo almacenar información de una persona, de un alumno, de un cliente, y podemos distinguir aquí que va a haber información que es requerida o mucho más importante e información que podría no estar. Por ejemplo, el DNI, el apellido, el nombre, tal vez el domicilio, son datos que deberían ser requeridos dependiendo del contexto del problema. Y por ahí la dirección de mail o la fecha de nacimiento no es información tan importante. Quiere decir que entonces el apellido sería un campo requerido y la dirección de mail o la fecha de nacimiento no sería requerido, y si la persona no ingresa nada, el registro se guarda igual. Luego tenemos la regla de validación. Esta es una restricción muy común. Es habitual que necesitemos que nuestro campo solo acepte un conjunto de valores en particular, y esto va más allá del tipo de datos. Por ejemplo, al definir un campo como entero, ya sabemos que los números que va a almacenar van a ser números enteros y no va a almacenar números con coma. Esto ya incluye una restricción que es la del tipo de dato. Pero además, dentro de esto yo podría hacer que el número entero que definí esté entre 1 y 10, por ejemplo, porque quiero almacenar una calificación. Bueno, esto se logra mediante la regla de validación, que nos permite establecer una condición que va a ser evaluada como una proposición lógica. Si la condición es evaluada como falsa, no va a permitir el ingreso o modificación del registro. O sea que se va a tener que cumplir la regla de validación para que se pueda registrar la información. Luego tenemos la restricción de clave primaria. Cada tabla debe tener 1 o más columnas que identifiquen todo el registro. Esto se logra con una restricción que se llama de unicidad o de clave primaria. El campo que seleccionamos como clave no va a poder registrar valores duplicados. Esto quiere decir entonces que si yo defino en la tabla de alumnos el legajo como clave única, como clave primaria, entonces no va a poder haber en esa tabla 2 registros de alumnos que tengan el mismo valor para la columna legajo. Dicho de otra manera, no va a haber 2 alumnos con el mismo legajo. Una clave foránea o restricción de integridad referencial es una columna o grupo de columnas de una tabla A que contiene valores que coinciden con la clave primaria de otra tabla B. Las claves foráneas se utilizan para relacionar tablas. Por ejemplo, acá tenemos en el ejemplo
podríamos decir que la tabla A es la tabla libro y la tabla B es la tabla tema. Podemos ver que la tabla tema tiene el código de tema, que es la clave primaria de esta tabla, y tenemos la tabla libro, que tiene una columna que se llama id tema, que está relacionada con la clave primaria de la tabla tema. Quiere decir que cuando yo escriba un valor en id tema en un registro de libro, el código que yo escribo acá tiene que existir en la tabla tema en la columna id. Ya vamos a ver esto en un ejemplo en Access 2016. Vamos a ver entonces en un caso práctico los ejemplos de restricciones que vimos anteriormente. Vamos a comenzar con el caso de un campo requerido. Primero veremos cómo funciona una base de datos, una tabla, que tiene campos que deberían ser requeridos pero no han sido establecidos de esa manera. Y procedemos a intentar cargar un artículo pero que no tenga su código o su nombre. Vamos a cargarle, por ejemplo, un código de categoría. Vamos a presionar Enter. Vamos a presionar Enter nuevamente. Y fíjense que la base de datos nos dice que debemos escribir un valor en el campo artículos.id de artículo. Si yo escribiese un valor acá, e intentase guardar este registro, ahora me va a decir que hace falta un valor para artículos.nombre. Como podemos ver, entonces la misma base de datos no nos va a permitir cargar un registro hasta que no completemos todos los campos que sean definidos como requerido. Ahora vamos a ver otra de las restricciones que repasamos en las diapositivas. En este caso, la regla de validación o validación personalizada. Por ejemplo, en la tabla de artículos vamos a ir a la vista diseño y vamos a querer que el precio sea un valor positivo o que el stock esté con un valor que sea mayor o igual a 0. De manera que si se ingresa un valor negativo en alguno de estos campos, la base de datos no permita que se ingrese ese registro. Así que al precio, que hemos dicho que tiene que tener un valor positivo, vamos a ir a la parte donde dice regla de validación de las características del campo y vamos a hacer clic en los 3 puntos que aparecen a la derecha. Acá en el generador de expresiones vamos a escribir el nombre del campo, que se llama precio, lo vamos a poner entre corchetes, el valor que tenga el campo precio tiene que ser mayor a 0 y vamos a hacer clic en aceptar. El texto de validación es el mensaje que va a aparecer en el caso de que la validación no se cumpla. Así que aquí vamos a poner debe suministrar un valor mayor a 0. Vamos a ir a stock y vamos a poner en la regla de validación entre corchetes el nombre del campo, en este caso mayor e igual que 0. Y acá vamos a poner debe suministrar un valor mayor o igual a 0. Entonces ya tenemos establecidas nuestras dos reglas de validación en los campos precio y stock. Vamos a hacer clic en guardar, ponemos que sí y vamos a proceder a cargar más artículos. Vamos a cargar un artículo más, vamos a ponerle zapatilla de prueba y vamos a hacer que el precio sea menos 50 y fíjense que automáticamente la base de datos nos dice que debemos suministrar un valor mayor a 0 y no nos permite continuar.
Si ponemos el valor 0, obviamente tampoco cumple la condición, así que tenemos que poner un valor que supere la regla de validación. Con el stock va a pasar lo mismo, solo que acá el valor sí puede ser 0. Ponemos una categoría y si todos los campos cumplen sus condiciones, el registro se va a asentar. Caso contrario, la base de datos va a seguir mostrándonos mensajes de error e impidiéndonos cargar el registro. La siguiente restricción con la que vamos a trabajar es la de clave primaria. Por ejemplo, en artículos tenemos un código de artículo el cual admite duplicados. Eso ya lo habíamos visto, lo podemos ver nuevamente. Si yo ingreso el código de artículo A001 y pongo que es pack de pelotas de tenis, por ejemplo, le pongo un precio, el stock, la categoría y me lo deja cargar. El problema es que este código se repite y al repetirse está generando una inconsistencia. Cuando yo vendo el artículo A001, estoy vendiendo el pack de pelotitas de tenis o las zapatillas de correr. Para que no ocurra eso, lo que tiene que garantizar nuestra base de datos es que haya uno o más columnas en una tabla que identifique a todo el registro. En el caso de la tabla de artículos, el campo que me va a identificar todo el registro es el ID artículo. Quiere decir que ese campo, esa columna, no va a admitir valores duplicados como el que acabo de ingresar. Para hacer eso, lo que vamos a hacer es cerrar esto. Primero, lo que tengo que hacer es borrar este registro. Y ahora sí voy a ir a la vista diseño de artículos. Y acá donde dice ID artículo, es tan simple como venir acá y hacer clic en clave principal. Hago clic acá y lo que podemos ver es que me agrega el icono de una llave muy chiquito. Además, lo que hace esto es donde dice indexado, en las características del campo, donde dice indexado, me agrega así y entre paréntesis sin duplicados, que es básicamente lo que permite que esto sea una clave única. Yo voy a hacer clic ahora de guardar, voy a cerrar la vista diseño y voy a intentar cargar nuevamente el artículo A001, pelotitas, era pack de pelotitas de tenis. Pongo precio, stock, categoría y me dice que los cambios solicitados en la tabla no se realizaron correctamente porque creerían valores duplicados en el índice, clave principal o relación. Entonces, para poder cargar este registro, yo tengo que poner un código que no se haya usado anteriormente. Por ejemplo, B0001. Este sí, al no ser un código repetido, me va a permitir cargarlo. Por último vamos a ver la restricción de clave foránea, también es conocida como integridad referencial. Ya hemos visto en el video anterior un poco de qué se trata, pero vamos a repasarlo. Vamos a proceder a cargar un artículo, asegurándonos de cumplir todas las demás restricciones. Vamos a poner pelota de fútbol. Y cuando tenemos que cargar una ID de categoría, recordemos que tenemos un conjunto de categorías en la tabla con ese mismo nombre y un valor numérico, que es el ID, con un nombre. En este caso debería pertenecer, por ejemplo, a la categoría 7. Entonces en el ID categoría que tendríamos que poner acá para que pertenezca a la categoría de pelotas, tendría que poner
el número 7. Sin embargo, si yo pongo el número 10, que no existe en la otra tabla, y guardo este registro, para la base de datos no hay ningún problema, porque lo único que chequea es que sea un número. Lo que vamos a hacer para agregar esta restricción es que el valor que ingresemos en ID categoría obligatoriamente tenga que existir en la tabla de categorías, en la columna ID categoría. Quiere decir que solo aceptaría números entre 1 y 8, a menos que siga agregando registros acá. Entonces, lo que haremos será primero poner acá el número 7 para que quede bien consistente. Cerramos las pestañas y vamos a ir a herramientas de base de datos. En herramientas de base de datos vamos a ir a relaciones y vamos a agregar por ahora las dos tablas que tenemos. Seleccionamos las dos, o podemos ir agregándolas uno a uno, y hacemos clic en agregar. Para seleccionar todas lo que hacemos es apretar Shift y clic en cada una de las tablas que queremos agregar para que se seleccionen varias. Hacemos clic en agregar y podemos ver que tenemos cada una de las tablas con cada una de las columnas, y acá es donde tendríamos que relacionarlas. Lo que estoy viendo, y que me olvidé y ahora lo voy a hacer, es que la tabla de categorías tiene que ser el ID de categoría clave primaria, es decir, tiene que aparecer con la llave como aparece ID de artículo. Así que por ahora voy a cerrar esto, voy a poner que no guarde nada porque no hice ningún cambio. Voy a ir a la vista diseño de categorías y recordemos, a modo de repaso, hacemos clic en la llave para que sea clave principal, guardamos y cerramos. Ahora sí, herramientas de base de datos, relaciones, seleccionamos todas las tablas y bien, tenemos ID artículo como clave primaria y de categoría en la tabla de categorías como clave primaria. Lo que hago ahora es seleccionar el ID categoría de la tabla de artículos, hago clic sosteniendo el botón izquierdo del mouse y arrastro hasta ID categoría de la tabla categorías. Se va a abrir esta ventana donde me dice que voy a estar relacionando de la tabla categorías la columna ID categoría con la tabla artículos columna ID categoría. Y lo que voy a decirle ahora es que exija integridad referencial. Hago clic en crear y esto de exigir integridad referencial, a ver, dice la relación debe ser el mismo número de campos con el mismo tipo de datos. Perfecto. Vamos a cancelar esto, vamos a cerrar y vamos a asegurarnos de que artículos, la columna ID categoría, sea entero largo. No sé por qué estaba como simple, pero recordemos cuando yo tengo una columna autonumérica y luego quiero relacionarla con otra columna, que en este caso es esta ID categoría en la tabla de artículos, el tamaño del campo tiene que ser entero largo. Así que una vez hecho este cambio, guardo, cierro, herramientas de base de datos, relaciones, agrego las tablas, esta vez sí debería funcionar, selecciono ID categoría en artículos, arrastro hasta ID categoría en categorías, exijo integridad referencial, pongo crear y acá podemos ver la relación hecha. Podemos notar que tiene un pequeño 1 en la tabla de categorías y un símbolo de infinito en la tabla de artículos, en la columna ID categoría para artículos. Esto quiere decir que, por ejemplo, el número 1 de ID categoría en categorías puede repetirse una sola vez. Sin embargo, en artículos puede aparecer varias veces. Esto es correcto, tiene que ser así. Así que ahora hago clic en botón derecho en la pestaña de relaciones, hago clic en guardar y cierro la vista de relaciones. Lo que queda por hacer es probar que esto realmente funcione, así que vamos a hacer doble clic en artículos y vamos a intentar cambiar el ID categoría de pelota de fútbol por el número 10 que no existe en categorías. Cuando intento guardar este registro me dice no se puede agregar o cambiar el registro porque se necesita un registro relacionado en la tabla de categorías. Ahora sí, obligatoriamente voy a tener que poner un ID que exista en la tabla de categorías para que me acepte el registro.